analizaremos el concepto de presión. ¿Qué es presión? A ver, cuando nosotros hablamos de presión, siempre se tiende a confundir con el concepto de fuerza. Primero que todo, y que quede súper claro, presión no es una fuerza, pero sí depende de esta. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la nieve, generalmente usamos zapatos adecuados para la nieve, que son con una superficie bastante grande, para así no hundirnos. O alguna vez, por ejemplo, te han pisado con un zapato, tu mamá con un zapato de taco, chuta que duele, ¿verdad? ¿Y a qué se debe este fenómeno? Al concepto de presión. ¿Qué es presión? Definimos como presión a una fuerza aplicada en un área determinada. ¿Ya? Sabemos que fuerza nosotros lo medimos en Newton y el área la medimos en metro cuadrado. Esta unidad de medida es el pascal. Por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar el concepto de presión? Con un mismo elemento, un clavo. Por ejemplo, en la cama de clavos, ¿ya? Tenemos los clavos dispuestos uno al lado del otro, ¿ya? Y obviamente en una superficie tan grande que una persona se puede acostar. La persona se acuesta y no le atraviesa ningún clavo. Pero si nosotros tomamos, por ejemplo, un alfiler, por ejemplo, y lo dejamos en el suelo y se pisa ese alfiler, obviamente va a entrar a tu pie como si nada. ¿Y cuál es la diferencia ahí, por ejemplo? ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que entender estos dos conceptos, el concepto de fuerza y de área. Cuando nosotros aplicamos una fuerza en un área determinada, simplemente lo que estamos haciendo es aplicar presión. Por ejemplo, tenemos este libro. Este mismo libro puede ejercer distintas presiones sobre una superficie. Por ejemplo, si nosotros lo tenemos ahí, ¿ya? ¿Por qué es distinto y por qué ejerce una distinta presión si lo tenemos aquí? Analicemos esta ecuación que tenemos acá. Presión es fuerza dividido por área. Entonces, ¿cuál es la fuerza que ejerce este libro? Esa fuerza que ejerce este libro está determinada por su peso. A ver, entonces, esa fuerza que ejerce el libro va a ser el peso. Recuerda que el peso es la fuerza con que la Tierra atrae a cualquier objeto hacia su centro. Entonces el peso se define por dos factores. Uno es la masa y la otra es la aceleración de gravedad. Entonces, el peso del cuerpo no varía, no cambia la masa por cómo nosotros lo ponemos. Lo que está cambiando es este factor que está aquí, que es el área. Entonces, analicemos qué sucede con este ejemplo. Tenemos el libro en esta posición. Entonces, el peso del objeto está dispuesta sobre esta área, que esta área, si tú la ves, es bastante pequeña. ¿Cómo nosotros determinamos el área? Recuerda, largo por ancho. Entonces ahí tenemos una presión. Ahora, dispongamos el libro de otra forma, de esta manera. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Qué pasa con el área? Automáticamente creció. Ahora el área es mucho mayor. Y si el área es mayor, y nosotros lo analizamos aquí, nos damos cuenta que la presión disminuye. Conclusión, el área y la presión son inversamente proporcionales. Es decir, mientras más área tengamos en el mismo elemento, menos presión vamos a obtener. Por lo tanto, de esa manera, el libro ejerce una menor presión que de esa manera. Y si nosotros lo ponemos así, por ejemplo, ¿qué sucede? Y comparamos el libro así y así, ¿dónde ejerce mayor presión? Obviamente en el área menor, que es en esta posición. En esa posición el área aumenta, porque si tú te das cuenta es más largo que esta área. El ancho es exactamente el mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es fundamental aprender aquí del concepto de presión? La presión ya está relacionada directamente con la fuerza que se ejerce. Volvamos atrás con el ejemplo de la cama de clavos. Por ejemplo, si tenemos la cama de clavos y los clavitos todos puestos así, de esta manera. Si la persona se pone de esta manera, por ejemplo, se pone parado, ¿qué va a pasar? Va a ejercer una presión mayor, porque el área donde está posicionada esta persona disminuye. Es lo mismo que pasa contigo. Por ejemplo, si yo estoy parada en ambos pies,
mi peso está distribuido en ambos pies. Pero si yo me paro en un solo pie, ¿qué va a pasar? Mi peso se va a distribuir solamente en un área menor, en la mitad, porque ahora estoy en un pie. Ahora, ¿qué pasa con la cama? Entonces la cama, cuando nosotros nos acostamos de esta manera, el área crece, por lo tanto la presión disminuye. Si nosotros, por ejemplo, nos ponemos de pie en la cama de clavo, ¿qué va a pasar? El área disminuye, ¿ya? Y la presión aumenta, por lo tanto tienes más posibilidades de enterrarte los clavos. ¿Qué tenemos que tener claro con el concepto de presión? Que la presión ya depende de dos factores, de la fuerza y del área, ¿ok? Entonces, si estamos hablando de un elemento, la fuerza está relacionada directamente con el peso del objeto. A ver, entonces, ¿qué pasará en el caso de los fluidos? ¿Cuánto habrá más o menos presión? Por ejemplo, si yo estoy en una piscina y tengo la cabeza fuera, ¿ya? Ahí tengo una cierta presión. ¿Y qué pasa si empieza a aumentar la cantidad de agua? Aumenta, aumenta, aumenta. ¿Qué va a pasar con la presión que yo siento? Va a aumentar. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua que está sobre mí va a ir aumentando. Entonces, mientras más abajo estoy, si estoy inmersa dentro de una piscina, mayor va a ser la presión que yo ejerza. O sea, perdón, la presión que yo sienta. ¿Por qué? Porque la cantidad de fuerza que voy a tener sobre mí va a ser mayor. Supongamos que tenemos un gran tanque transparente y esto lo tenemos lleno de agua, ¿ya? Sabemos que el agua tiene cierta densidad. Sabemos que el agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. Ahora, supongamos que ahí tenemos un hombre rana, ¿ya? Lo tenemos inmerso dentro del agua. Y aquí tenemos otro hombre rana más. Nosotros queremos saber cuál de ellos siente una mayor presión. ¿Cómo lo analizamos? ¿O qué factor tenemos que tener en consideración? La cantidad de agua que ellos tienen sobre sus cuerpos. Si tú te fijas, la columna de agua que tiene este hombre rana es mucho menor a la cantidad de agua que tiene este hombre rana sobre él. Por ende, este tipo tiene una mayor masa sobre él, lo que implica que tiene un mayor peso, por lo tanto se ejerce una mayor fuerza. Y por ende, la presión que se ejerce sobre este tipo es mucho mayor a la presión que se ejerce sobre este otro. Conclusión, a medida que vamos bajando, por ejemplo en el agua, la presión va a ir aumentando debido a la columna de agua que existe. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando un hombre sube una montaña? Supongamos una gran montaña. Nosotros acá, por ejemplo, a nivel de Santiago, ¿ya? A nivel de Santiago tenemos una cierta columna de aire. ¿Y eso cómo yo lo sé? Porque recuerda que la Tierra está rodeada por la atmósfera, ¿ya? Entonces nosotros tenemos una cierta cantidad de aire. Ahora, ¿qué pasa si nosotros subimos, por ejemplo, un cerro muy, muy grande, una montaña muy grande? ¿Qué pasa con la columna de aire? Disminuye. Por lo tanto, la presión de aire aquí es muy distinta acá. Entonces, a nivel del mar, ¿ya? Tenemos un valor de presión. Y aquí tenemos, por ejemplo, en una montaña muy alta, tenemos otro valor de presión. La presión que se ejerce por el aire se denomina presión atmosférica.